¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de una situación política que se vive no nada más en Ecuador, sino también en diferentes latitudes de América Latina. Lo que está sucediendo en Honduras con este escándalo político en donde Tony Hernández, el hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, está implicado, también está llevando un juicio político allá en la ciudad de Nueva York por implicaciones en el crimen organizado. Tocamos este tema ligeramente también la semana pasada, lo que sucede en Chile, por supuesto, las posibles protestas que se van a desencadenar en Bolivia a partir de este nuevo mandato que parece que Evo Morales va a empezar después de las votaciones que se acaban de dar a conocer, lo que sucede en Hong Kong, en fin, en diferentes latitudes las manifestaciones, pero concretamente lo que se vive en Ecuador después de las protestas que sacudieron por más de 10 días a las distintas ciudades de esta nación sudamericana. Las movilizaciones sociales que comenzaron a principios de este mes estuvieron, se lo recuerdo, lideradas por transportistas, estudiantes y organizaciones indígenas y tuvieron su origen en un polémico decreto del presidente Lenín Moreno que planteó la eliminación de los subsidios del combustible, entre otros ajustes económicos, pero las medidas también provocaron, lógicamente, un incremento en los precios de los combustibles y otros productos, lo que a su vez desató la ola de manifestaciones y violencia de la que fuimos testigos las semanas anteriores. Aquí vamos a recordar justamente cómo se vivió este momento y estas declaraciones. Y a principios de este mes, concretamente el 3 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró estado de excepción ahí en su país. El gobierno repelió las protestas, hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, se realizaron cierres carreteros. Además, la jornada terminó con casi 200 personas detenidas. El gobierno argumentó que se trató de asociados a robo y vandalismo todas estas manifestaciones, pero también el presidente Lenín Moreno acusó al expresidente también de su nación, Rafael Correa, y al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar detrás de los destrozos y de las protestas violentas. Este último se deslindó de las acusaciones y no solamente eso, sino que además en un momento de confrontación se interpuso entre estas demandas, llamó de manera arbitraria estúpido a Lenín Moreno, el presidente de Venezuela. Sabemos y conocemos perfectamente su actuar ante estas declaraciones y le presentamos a continuación también el momento de esta confrontación. Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país. Hoy, fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro, en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista. Secretos de Super Bigote. Porque ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mí y a Venezuela. Que salieron los estudiantes, los trabajadores, los campesinos en Colombia a protestar masivamente, culpa de Maduro y de Venezuela. Que se alzó el pueblo de Ecuador contra el Fondo Monetario Internacional, dice el estúpido de Lenín Moreno, que fue que yo envié a 200 hombres allá. Es una ofensa al movimiento indígena, es una ofensa al pueblo de Ecuador, del estúpido de Lenín Moreno. Y con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas y el Episcopado, el pasado domingo 13 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y las autoridades iniciaron una mesa de diálogo ese mismo día. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la derogación del polémico decreto 883 para seguir con el diálogo y proponer de esa manera un diálogo nuevo. Con esta medida cesaron las protestas por el momento, al menos hasta ahora, y los precios de los combustibles se estabilizaron. Sí, sin embargo, actualmente una comitiva de la Organización de las Naciones Unidas está realizando una visita al Ecuador para investigar las denuncias de represión y abusos de los derechos humanos durante estas manifestaciones, y estas que le presentamos también son las imágenes sobre la derogación de este decreto.
El país recobra rápidamente la calma y aunque han sido verdaderamente días difíciles, los vamos a superar, juntos y con decisión. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. Juntos con la lucha se ha derogado el decreto 883. Desde mañana tendrán que normalizarse todas las tarifas de la gasolina, diésel, los pasajes. Tal vez hubo alza de precios de productos de primera necesidad, tiene que normalizar. Eso quiere decir de que la lucha no es solamente para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos. Bien, para analizar entonces este tema y no solamente lo que sucede en Ecuador, sino la coyuntura internacional de lo que sucede también actualmente en América Latina y en otras latitudes, nos acompaña aquí en la mesa de análisis y debate político José Carreño. Usted lo conoce muy bien, él es periodista, internacionalista, columnista, además muy importante del Heraldo Media Group. Querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar nuevamente en esta mesa de análisis. Gracias por la invitación. Pepe. También está con nosotros Verónica Ortiz, ella es directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y también experta en estos temas. Verónica, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Max, qué gusto estar nuevamente aquí y sobre todo con don Pepe Carreño. Así es, bueno, con ustedes se enriquece muchísimo la mesa porque de alguna manera ustedes son pues especialistas en estos temas y creo que le podemos desmenuzar prácticamente y de manera concreta, espero que nos alcance esta hora, todo lo que sucede. Si les parece bien, vamos a empezar con Ecuador, después también lo que sucede actualmente, que es un desastre, lo que sucede en Chile, lo que posiblemente se está tal vez cocinando que va a suceder en Bolivia a partir de estos nuevos comicios, en donde una vez más Evo Morales resulta ganador. La gente no está contenta, seguramente va a empezar también a manifestarse. Vamos también a analizar en su momento ese punto. Y también en otras latitudes en el mundo, lo que sucede ya por varios meses, ya no semanas consecutivas, lo que sucede en Hong Kong con los chalecos amarillos en Francia. Y también lo que puede desencadenar el Brexit, y bueno, en Cataluña también, con la Generalitat y con esta situación que ha sido interminable también sobre esta detención de los separatistas y que también tiene de alguna manera pues una coincidencia con todo lo que sucede, ¿no? Si les parece, vamos a empezar. Verónica, empiezo contigo con lo que sucede en Ecuador. Es una situación que a partir del alza de los combustibles, una vez más, es como el ingrediente perfecto para poner en caos a una nación. Es que estamos viendo exacto como este malestar, ¿no?, que recorre buena parte, como tú dices, bueno, ahora nos estamos entrando en Sudamérica y que también lo encontramos en otras latitudes y parecería que están como coincidiendo en el tiempo. Y lo que vemos como una constante es como estos, tú hablabas ahorita del tema de los combustibles, que son como ciertos detonantes, ¿no? Es decir, puedes sentir que va el descontento de alguna manera como acumulándose, ¿no? Está como en efervescencia, etcétera, y hay alguna cosa que detona, ¿no? Y, por ejemplo, mencionabas en Chile justo, ¿no?, en estos días. Como esta especie de olla express que se va acumulando el calor. Exacto, y de repente, ¿no?, sueltas el tapón con alguna cosa, como en Chile que fue el tema del alza en el metro, ¿no?, el transporte público. Pasaje de transporte público. En Ecuador lo que hemos tenido es exactamente, y lo veíamos al inicio, son esta serie justamente de manifestaciones que se han venido, digamos, también como alimentando y retroalimentando unas a otras. Hay quienes también meten en la ecuación una actuación desde Bélgica, ¿no?, donde se encuentra refugiado y donde está el expresidente Rafael Correa, que podría tener evidentemente injerencia, tiene un gran interés en, digamos, descarrilar la gestión de Lenín Moreno y pues como que ven ahí la mano detrás. Pero evidentemente también hay como caldo de cultivo, este descontento de las sociedades con los gobiernos y con los partidos, en el sentido de sentirse defraudados, sentirse que no les cumplen. En Ecuador hay particularmente, como siempre, no hay temas de estudiantes, de transportistas, hubo también esta alza de los combustibles que fue como el detonante, pero también traes un problema, tú lo hablabas de las naciones, de los pueblos indígenas, que entonces ya también se suman y entonces quizás son reclamos más ancestrales, pero todo está en esta especie como de olla express. Empezó con los combustibles, también con la baja de salarios en un 20%, la reducción de vacaciones para los servidores públicos y bueno, ya
Y con las medidas que Lenín Moreno, por este tema de la solicitud de un crédito, ¿no? al Fondo Monetario Internacional, que siempre vienen con esta, digamos, contraparte de pues una serie como de medidas a las cuales se obligan los gobiernos a seguir y que han sido también motivo, evidentemente, de mucha protesta y de mucha descalificación por parte de las sociedades. Entonces, este rechazo a las medidas en general, ¿no? Como las estás tú describiendo, pero ya te da, digamos, ¿no? como el perfecto momento y la perfecta situación para que estallen, ¿no? estas mechas. Y hay que recordar que incluso el Lenín Moreno tuvo que trasladarse o trasladó el gobierno, ¿no? La sede del gobierno de Quito a Guayaquil durante unos días, precisamente para aislarse o protegerse de las muestras, de las manifestaciones violentas. Entonces, no es cualquier cosa, ya hay una medida de excepción, toques de queda, o sea, es decir, la verdad es que sí se ven situaciones muy complejas y a las cuales no tienen una salida fácil exactamente porque están como estos gobiernos atrapados y sobre todo contra las cuerdas con el descontento de las sociedades. Totalmente, Verónica. Pepe, ¿cuál es tu lectura al respecto concretamente para empezar con el tema de Ecuador? Mira, yo creo que habría que ver 3 puntos ahí, ¿no? Primero, es realmente el tema de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que implicaba la cancelación de ventajas para la población, de ventajas económicas para la población, específicamente el tema de los subsidios al combustible, en alguna medida la reducción de salarios, la congelación de vacaciones, todo eso es parte del problema. Segunda instancia, habría que ver, y no tengo todo el detalle, en qué medida afectaba eso a los indígenas. Sí. Que son uno de los grupos más militantes que ha habido en Ecuador, que por lo menos en el primer decenio de este siglo, entre 2000 y 2010, lograron el derrocamiento de por lo menos 3 gobiernos pues, con su movilización. Habría que ver también, hay obviamente intereses políticos de los aliados de Rafael Correa, el expresidente que había designado a Lenín Moreno como heredero, ayudó a llegar al poder, pero al llegar al poder Lenín Moreno decidió ser su propio hombre, no el títere de Correa, y comenzaron los conflictos. Y el tercer punto también yo diría que es un poquito más amplio en este sentido, es en qué medida los gobiernos están cumpliendo las promesas o incumpliendo las promesas, en qué medida están dándole a la población los satisfactores que la población espera de ellos, y por un lado, y por otro lado, en qué medida esas poblaciones movilizadas realmente representan o no representan el sentir mayoritario, porque esta vez sí, por un lado hubo un considerable descontento en Ecuador, vimos una movilización importante de la gente, vimos la paralización del Ecuador en gran medida, pero no la caída del gobierno. Y a cambio hubo negociaciones entre gobierno e indígenas. Y ciertamente el gobierno echó atrás el decreto más polémico, pero no todas sus propuestas. Con lo cual habría que ver cuál es el siguiente capítulo, ¿no? ¿Y consideran de alguna manera que estas teorías de conspiración, en donde sí, Lenín Moreno y sobre todo Rafael Correa, por no seguir esta gestión y esta política, por no, como tú bien dices, ser su títere, no genera también una irresponsabilidad de no hacerse cargo de lo que genera a partir de la decisión de cortar con estos subsidios y además culpar también a Nicolás Maduro, que sabemos que tiene una mecha cortita sobre esta situación, y una vez más, como lo que sucedió también con esta declaraciones, no se llaman, bueno, ya los calificativos los conocemos todos, pero que generan una grave laceración dentro de las relaciones que tienen esos países de tantos años. ¿Cómo puede establecerse a partir de este conflicto la relación a futuro, mediano, corto futuro, entre estas 3 naciones, o estas 2 naciones, por ejemplo? Yo creo que muy complicada, ¿no? La verdad es que hay elementos, no por ser conspiracionista, pero lo que pasa es que pues sí hay elementos que te permiten a lo mejor suponer o darle cierta credibilidad a que a lo mejor es una mezcla de todo, pero yo creo que tampoco hay como mucha de inocencia del lado, por ejemplo, ni de Correa. Es que yo veo una crisis. Yamatei también fue expulsado de Venezuela porque no lo dejó entrar, porque iba precisamente a visitar
a Exacto. Juan Guaidó, A la oposición, a la claro, oposición, claro. y fue expulsado. Pero yo veo una verdadera laceración de alguna manera entre los conflictos que existen en países de América Latina en esta actualidad, ¿no? Sí, y sobre todo porque sí, de hecho estás, a ver, no hay que perder de vista, y lo decía muy bien Pepe, digamos, Lenín Moreno no solo fue hechura de Correa, sino que fue el que, ¿no?, lo dejó en el cargo, pensando en que iba a ser justamente su aliado, su pupilo, el que iba a seguir con la línea que él había marcado, y una vez en el cargo efectivamente pues se desmarca. Lenín Moreno decidió tomar decisiones, digamos, que iban en contra de lo que había hecho su antecesor, y no solo eso, sino que tiene ¿no?, más de una decena de causas abiertas de investigaciones por corrupción, por ¿no? Incluso creo que del lavado de dinero, de malversación, etcétera, que es por lo cual se fue a Bélgica y ha estado allá, ¿no? Entonces ya hay una fractura, digo, clara, ¿no? No es decir, no es un distanciamiento, hay una fractura clara, y entonces puede haber un interés ahí. Y por la parte de Nicolás Maduro, claramente también, pues porque empieza a perder aliados en la zona, ¿no? Rafael Correa, pues claramente era un aliado, y a la hora de que se separa o se desmarca, pues sí los empieza a perder, ¿no? Pero No sé. hay algo también que es importante, no hay que perder de vista que las elecciones en Ecuador son en 2021 y que en este caso Moreno pretende presentarse, por lo menos hasta ahora, pretende presentarse a la reelección, con lo cual esto también esta situación le complica las cosas, a menos que logre superar bien, digamos, el cuestionamiento al que ha sido sometido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente tampoco a Venezuela, o en este caso, no le interesa, por razones geopolíticas, tener un Ecuador opuesto. Es decir, a Venezuela le gustaría tener más un régimen amigable como el de Correa que uno enemistado como el de Moreno. Es decir, Venezuela de todas maneras infortunadamente no va a dejar de ser un Estado fallido bajo el régimen de Nicolás Maduro, que es tan talentoso verbalmente como inepto gubernatorialmente. Sí. Así es. Entonces, pero de todas maneras preferiría tener un gobierno amigable en Ecuador. Esto no quiere decir, y eso sí creo que vale la pena subrayarlo, no quiere decir que hayan sido activos de alguna manera, porque de la otra cara de la moneda es que la principal acusación de Moreno en contra de los venezolanos, si entiendo bien, fue que la empresa televisora venezolana estaba transmitiendo en vivo las manifestaciones antigubernamentales, que pues la verdad no me parece un pecado abominable ni mucho menos, ¿no? Es decir, entonces ahí no veo mayor conspiración, y lo que sí veo es que como en toda la región, como ocurre en Perú, como ocurre en Colombia, como ocurre en Brasil, la masiva presencia de exiliados venezolanos está introduciendo un problema de desestabilización económica, y esa sí es culpa directa de Maduro. Totalmente. Ahora, cuando se les viene el agua al cuello, cuando ya tienen el fuego muy cerca, de alguna manera las instancias internacionales, sobre todo cuando ya quieren intervenir, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, a petición del gobierno para hacer una revisión sobre los derechos humanos, sobre la fragmentación de los derechos humanos. En este momento se deroga justamente el decreto y se entabla una mesa de negociaciones con los manifestantes. Es una cortina de humo, es, digamos, una serie de claroscuros, Pepe. ¿Cómo vemos esta situación y cuál puede ser el futuro entonces inmediato a partir de la intervención de una organización internacional? Es que esa es una gran pregunta, porque obviamente Naciones Unidas queda aquí como el facilitador del diálogo, o facilitador por lo menos de la comunicación, queda aquí también como en alguna medida como pues tal vez el garante de una situación, tal vez como parte de acusaciones, siempre que hay manifestaciones y choques entre autoridades y manifestantes y pueblo, valga la expresión, pues siempre hay a querer una violación de derechos humanos. Y evidentemente la acusación va a recaer sobre el gobierno. Ahora, ¿qué tan grave pudiera ser esa acusación? Esa es otra historia. Es decir, yo en los 10 días de problemas, yo no recuerdo haber escuchado más, creo que excepto de un muerto en las manifestaciones, no hubo mayor problema.
En 5 días en Chile llevan 11 Claro, muertos. llevan 11 muertos, sí. Y en Hong Kong llevamos también muertos. casi ya 4 meses de manifestaciones y ha habido nada más, creo que un muerto también por, Sí. por un golpe cardíaco. Entonces, habría que empezar a tener cuidado con el tema de los derechos humanos, no porque no se violen, sino porque ahora los gobiernos son más cuidadosos a la hora de la represión y están teniendo más cuidado de no usar métodos letales y están tratando de utilizar métodos de prevención que a veces son no solo violatorios de derechos humanos, sino violatorios de derechos civiles y violatorios de derechos políticos. Totalmente. También hay un tema ahí porque al mismo tiempo que sucede esto y que justamente las instancias internacionales pueden cumplir con esta labor de vigilancia, de facilitadores, como dice Pepe, pero el tema es que justo también se puso muy en entredicho la decisión de tener a Venezuela en el Comité de Derechos Humanos de la propia ONU, ¿no? Entonces, digo, eso le mete también un ruido muy fuerte, ¿no? Como en su calidad de instancia de alguna manera imparcial o Totalmente. vigilante, ¿no? O sea, si tienes un régimen tan acusado, ¿no? Tan señalado cuestionado, señalado por violaciones recurrentes a derechos humanos y que la ONU como que lo cobije, ¿no? De cierta forma, además en clara contraposición con la posición de la OEA, por ejemplo, digo, también ahí te mete un factor adicional de... Pero hay una cuestión de alianzas políticas y de expresiones políticas, claro. ¿no? Esto es, tienes a 190 países o algo así que votaron por permitir que Venezuela entrara al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la verdad... Y que acaba de pasar. Es más una cuestión de política exterior que una cuestión ni siquiera de simpatía por el régimen venezolano. Es una cuestión es que tu adversario, es decir, tu principal adversario, Estados Unidos, valga la expresión, ese tiene mucho menos simpatía que tú. Es una forma de picarle el ojo al gobierno de Donald Trump. Exacto. Es elegirte a la Comisión de Derechos Humanos, pero la verdad no es ninguna garantía. ¿Y en qué momento se le está picando el ojo al gobierno de Donald Trump con esta situación del impeachment y de la segunda vuelta de las elecciones? Es que todo tiene relación, todo tiene una coyuntura y todo tiene una implicación política y además también de alguna manera con los procesos que está viviendo cada país. Ahora, si nos vamos directamente a lo que sucede en Chile, que es una situación sumamente grave y delicada, donde 11 personas perdieron la vida y aunque haya sido 1 o 2, el vandalismo y la violencia con la que estos jóvenes se manifiestan a partir del alza del transporte público hace que Sebastián Piñera también, de alguna manera, recule, se haga para atrás, ponga un alto para tratar de establecer un diálogo entre estos grupos manifestantes. ¿Es a veces a partir o es necesario que sucedan estas cosas para que de verdad se tome una mesa de diálogo, no llegar a estas instancias? Es que no deja de ser una ironía que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sea la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Sí, por eso es que es una ironía, claro. Exacto, todo es irónico ya, ¿no? Es decir, por un lado, la otra parte de todo esto es que el tema de los boletos del metro en Chile, pues en realidad fue la mecha que prendió el fuego. Como una justificación, ¿no? Fue simplemente la mecha que prendió el explosivo, porque en términos reales lo que sí pone de manifiesto hay un profundo descontento económico, social. Hay los jóvenes no tienen o sienten que no tienen futuro, o los pobres en Chile sienten que no tienen posibilidades de trascender y de subir de situación, pese a lo mucho que puedan trabajar o a lo mucho que puedan estudiar. Yo lo comparo, debo confesar que lo comparo mucho con el tema de Hong Kong, que si tú ves los reclamos de la gente de Hong Kong parece demasiado pequeños para los 4 meses de descontento. Y lo que está subyacente es simplemente el descontento con una situación socioeconómica que no permite, que no les da para más, no les da esperanzas. Es decir, hay casos de jóvenes con estudios doctorales que están trabajando de meseros porque no tienen a dónde ir. Socioeconómica y también política, por lo que genera estas acusaciones de llevar a juicio a las personas de Hong Kong, llevarlas de regreso a un juicio a China, ¿no? Pero eso es parte del problema, ¿no? Es decir, ahí chocan 2 o 3 situaciones.
por un lado, el reclamo chino de soberanía sobre Hong Kong, que es un hecho reconocido de alguna manera por Gran Bretaña desde 1997, cuando ellos ceden la soberanía. Dos, la desconfianza de la gente de Hong Kong en el sistema chino, en la transparencia del sistema chino de justicia. Y tres, el hecho de que de alguna forma todo esto fue motivado porque un hombre de Hong Kong asesinó a una mujer de Hong Kong durante un viaje a Taiwán y luego viajó a Hong Kong y entonces de repente no hay forma de extraditarlo. Ya no lo podían extraditar, exactamente. Entonces lo que propusieron fue una ley de extradición a China para que pudiera ser juzgado. Sí. Pero la desconfianza o lo que fuera ocasionó todo este problema que lleva ya 4 meses, la ley ya fue retirada, pero de todas maneras las protestas siguen. Fíjate que lo que es interesante también, y al hacer todo, como tú dices, todas estas conexiones, es que ya te das cuenta que estas protestas ya no es de que si son los gobiernos de izquierda, de derecha, etcétera. O sea, este malestar, ¿no?, que decía yo al principio, que como que recorre todas las latitudes, pues ya simplemente es, ¿no?, se expresa en una oposición como al statu quo, a los gobiernos, a las élites, a los partidos, etcétera, y como que ya nada más son ollas express, como decías tú, como en espera de lo que destape ¿no?, y prenda la mecha. Entonces, es interesante, pero es también, pues un poco preocupante ver justo que los niveles de descontento que ya se expresan sobre todo cuando hay violencia y cuando hay este tipo de situaciones. A mí me parece que lo más grave justamente de Chile es el tema de que en 5 días si llevas 11 muertos, con lo que empezó con una protesta por el alza del boleto del metro, que ya incluso revirtió, o frenó el presidente Piñera, y el tema es que eso ya no es suficiente y entonces sigue, ¿no?, esta violencia como buscando un cauce por donde salir, ¿no? Entonces, pues que hay un común denominador en las varias protestas. Es decir, en Ecuador por lo menos había una cúpula sindical o una dirigencia indígena que más o menos podía negociar, pero en Chile, en Hong Kong, incluso en Cataluña, en alguna medida, los chalecos amarillos, por otra, pues hay una parte de esos movimientos que son literalmente silvestres, ¿no?, que están autogenerados. Entonces no hay ciertamente no hay manera de descabezarlos, pero tampoco hay manera de alguien con quien negociar. Correcto. Y no hay, y dado que cada grupo tiene su propia, su propia meta. Sí. Pues quién determina cuándo se gana, cuándo se pierde y quién puede ofrecer o no que se puede negociar o que no se puede negociar. Entonces tienes grupos que son inflexibles en sus demandas, que ya arrastran consigo al resto al resto y que sin embargo pues a lo mejor no representan a la mayoría o su demanda es tan irreal que es imposible cumplirla, ¿no? Ya. Totalmente. Pepe, Verónica, si les parece, vamos a hacer una pausa. La primera se pasó rapidísima, esta media hora de análisis sobre este tema, que además tiene implicaciones. Ahora lo vamos a analizar también de alguna manera hacia nuestro país y además el contorno que refleja un futuro mediano y también a largo plazo, pensando que en nuestro gobierno estamos empezando con una administración que lleva apenas un año y que también ha generado muchísimas políticas. Pero ya lo tocaremos en su momento. Hacemos esta pausa entonces en Análisis Político y regresamos con más aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca de esta crisis que sucede actualmente en diferentes países de América Latina. Lo vimos en Ecuador hace unas semanas, lo vemos en Chile, en donde ya van 11 muertos. Lo hemos visto también en Hong Kong, en Francia con los chalecos amarillos. Seguramente sucederá con el Brexit, en Cataluña también, a partir también en Bolivia de la nueva votación de esta segunda ronda, un periodo más, cuarto periodo consecutivo en el que Evo Morales es reelecto y seguramente se va a generar pues una polémica gigantesca, y también lo que sucede con el impeachment en los Estados Unidos, este juicio político hacia Donald Trump. En fin, mi pregunta a partir de este análisis que hemos estado haciendo, estamos ante y en presencia de una generación de líderes políticos que no solamente no están dando el ancho, sino que de alguna manera no tienen esta injerencia para saber lo que implica tener el poder a partir de lo que representa, sí, tomar una decisión o llevar el curso
transitorio en diferentes temas políticos, económicos, sociales, más allá del país que sea. Lo vemos con Nicolás Maduro, una vez más, con Lenín Moreno, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de esta terrible estrategia de comunicación que tuvo su gobierno con estos hechos lamentables del Jueves Negro en la ciudad de Culiacán, con lo que sucede con Donald Trump, en fin, Vladimir Putin, con Juan Orlando Hernández en este escándalo. En fin, yo hago una lista de todos estos líderes políticos y me parece impresentable. ¿Qué opinan al respecto? Miren, es que lo conversábamos hace un momento. Hay literalmente, estamos viendo un mundo de transición, ¿no? Por un lado, un mundo de transición en el que pasamos primero pasamos del predominio o de una lucha entre dos grandes bloques socioeconómicos y políticos. Pierde uno de esos bloques o se disuelve el bloque socialista y quedan los Estados Unidos y el capitalismo, valga la expresión, como el bloque predominante, como el sector predominante. Pero de repente, pues ese bloque capitalista empieza a mostrar no solo empieza a mostrar fracturas, sino que la potencia dominante, la potencia que de alguna manera, para bien o para mal, puso los marcos legales en términos del sistema internacional, del sistema económico, del sistema comercial, decide, yo voy a tomar mi pelota y me voy a mi casa, ya no quiero saber. Entonces, el garante, valga la expresión, del sistema internacional, se retira y se va. Los actores nuevos, los países como Rusia, o no tan nuevos, países como Rusia, como China, como la India, como Japón, que de alguna forma están tratando de llegar por su parte a ser los actores importantes. Son actores regionales, no alcanzan a llenar ese vacío tampoco, aunque lo intentan, y China tal vez con más éxito que los demás. Pero estamos viendo, en términos de internacionales, estamos viendo ese mundo lleno de pequeños vacíos, valga la expresión, ¿no? Por la ausencia de la potencia dominante, que lo vemos ahora en el caso, por ejemplo, de Siria y de los kurdos, pues simplemente ya se convierte en un aliado que no es confiable, ya en un aliado que no garantiza nada. Claro. Eso por un lado. A niveles nacionales tenemos muchísimos otros actores, tenemos actores, por ejemplo, como en el caso de México y en el caso de países como Brasil, de países como Colombia, de países en alguna medida como Venezuela y como Honduras y tal vez otros países del Asia, de grupos criminales que se convierten en entes poderosos per se, por sí solos. Esto es, muchos especialistas hablan ahora de que México y Brasil están enfrentando lo que se llaman insurgencias criminales, no interesadas en el gobierno, no interesadas en derrocar estados, no interesadas en ocuparse del poder, sino simplemente de ensanchar sus esferas de influencia, de tener autoridades que les sean, valga la expresión, simpatéticas, que les sean afines, que estén bajo su control y que los dejen en paz para seguir haciendo sus negocios, es lo único que les interesa. Entonces, estamos viendo también vacíos de poder en ese sentido, porque también estamos viendo un muchísimo mayor acceso de las poblaciones a los factores de poder o como pueden ser las comunicaciones. Estamos viendo muchísimo más acceso de las poblaciones a la convicción y o digamos al conocimiento de temas y de cosas, a veces correcto, a veces incorrecto, pero y están exigiendo satisfactores y poniendo demandas que de alguna forma los gobiernos con frecuencia no pueden satisfacer. Totalmente, y este descontento es una realidad que de alguna manera creo que rebasa ya las condiciones de alguna manera entre el bilateralismo o el triliteralismo, entre las relaciones políticas que existen internacionales. Creo que Xi Jinping en este caso, y hablando y analizando China, está como de alguna manera postrado, viendo qué es lo que sucede, pero también afectado por las decisiones económicas, en este caso por la falta de pactos que existen al principio con los Estados Unidos. Pero las protestas de alguna manera también, y esta crisis económica global, porque es una crisis global, y regreso a este planteamiento, pues tendría que ver con esta falta más de conocimiento de liderazgo de los diferentes
líderes políticos en el mundo, ¿no? Y yo creo que hay un tema muy interesante y que justamente lo toca Pepe cuando habla de justamente de este mundo en transición. Mucho se ha dicho si es una era de cambios, que no es una era de cambios, sino más bien un cambio de era, y que hay una incertidumbre que conlleva, ¿no?, este tipo de reacomodo y reajuste de mucho mayor magnitud. Creo que lo que nos ha hecho también un poco sentir más esta sacudida es justamente el que una potencia, ¿no?, y de la que era como responsable un poco del orden desde la posguerra, sea la que, digamos, por decisión propia se retrae, contrae de su responsabilidad global, ¿no?, como proveedor de bienes públicos, como se conoce Estados Unidos, y eso pues genera justamente una serie de distorsiones. Al mismo tiempo en el que, como cosa interesante, estamos viendo en cuestionamiento y digamos todas estas las protestas sociales que bien mencionabas, las estamos viendo no solo en países, digamos, pobres o en desarrollo, en vías de desarrollo, países emergentes, sino estás países... viendo todo esto en las cunas, ¿no?, digamos, como de donde están las democracias más asentadas, y por eso Brexit y Francia, Italia, ¿no?, en la misma Alemania, es decir, estás en España con estos temas, entonces estás teniendo en donde eran tus referentes de cierta estabilidad o de cierto liderazgo mundial o ciertas, digamos, referencias de certeza, pues ahí es donde estás viendo que ya no funcionan como un referente o como proveedores de certezas y de bienes públicos. Entonces, ahí es donde me parece que está la crisis, incluso pues para las democracias más consolidadas, que justamente simbran efectivamente con digamos, unos efectos mucho más devastadores, ¿no? Totalmente. Mira, me gustaría, perdón, Pepe. Sí, adelante, adelante. Es decir, vamos a ponerlo de esta forma. El señor Trump es, al margen de lo que sea, llega a la presidencia votado precisamente por un grupo que se siente olvidado, que se siente marginado, por un grupo que siente que sus ventajas o lo que ellos fueron se han ido y se han deslizado hacia otros grupos minoritarios. Sí, un grupo que de alguna forma puede decirse tiene miedo del futuro. Totalmente. El Brexit es determinado también por un grupo, un sector de la sociedad británica que se siente marginado, que siente que la injerencia de la Unión Europea en sus asuntos no solo los afecta, sino que merma sus libertades, o merma sus ventajas, o merma su condición de británicos, etcétera. Y vamos así país por país, de una forma u otra. Es el descontento de grupos sociales importantes que se sienten marginados o sienten que ya no tienen acceso a lo que ellos tienen o creen tener derecho. Claro. Y eso lo estamos viendo por todos lados, en Ecuador mismo, para volver al principio del programa. Lo que estamos viendo o lo que vimos en alguna medida es la demanda de un sector de población de que no les quiten esos subsidios a los que ya tienen derecho, porque ya son suyos, ya son parte de su derecho. En Chile es la mecha es el boleto del metro, etcétera, pero sí es la demanda de, ¿sabes qué? No me estás abriendo las puertas que yo quiero que me abras. Yo, grupo social, quiero algo más de lo que soy algo más que obrero, soy algo más que etcétera, quiero más. En Hong Kong el ejemplo es también clásico. Esto es China no me garantiza, por lo menos es lo que ellos parecen decir, no garantiza la movilidad social a la que yo creo tener derecho. Porque una de las cosas irónicas de Hong Kong es que están demandando democracia, pero bajo la colonia británica nunca votaron, excepto al final, en los últimos años. Entonces no hubo una democracia real. Entonces no la perdieron, ¿no? No perdieron, ¿cómo pueden perder lo que nunca tuvieron? Entonces estamos viendo una expresión de descontento social, económico, que es disparado por cosas pequeñas. Totalmente. Si les parece, me gustaría incluir en esta mesa a Guadalupe González González. Ella es coordinadora del proyecto de opinión pública y política exterior México, las Américas y también el mundo. Creo que su punto de vista es importante. Está aquí con nosotros. Guadalupe, muchísimas gracias. Buenas noches. Me encanta que tengas esta disposición para participar en esta mesa con Verónica y también con Pepe Carreño acerca de lo que implican estas manifestaciones, estos movimientos sociales
que hemos visto pues, en diferentes latitudes, en Chile, también en Ecuador hace algunas semanas, la hemos visto durante ya 4 meses en Hong Kong, lo que se viene en Cataluña, posiblemente en Bolivia, en el Reino Unido con el Brexit, en fin. ¿Escuchaste de alguna manera también los puntos de vista y también la lectura de Pepe y de Verónica? Me gustaría también escuchar el tuyo, Guadalupe. Hola, bueno, sí, yo soy Guadalupe González Chávez. Quisiera comentar que desde el periódico, desde el Heraldo en la columna y desde los espacios académicos, pues hemos estado dándole seguimiento ya por muchos años a la coyuntura global y a esta problemática de los diferentes movimientos y circunstancias en las que se están dando los cambios internacionales. Bueno, lo primero es que yo quisiera decir que claramente estamos entrando a un cambio de época, no es algo que yo he dicho, esto es algo que se viene palpando, hay muchos teóricos, muchos académicos, muchos analistas y sobre todo en los organismos internacionales y en los ámbitos de política internacional, pues se ve claramente. Y no es el cambio en un solo país. Veamos, este fin de semana hubo manifestaciones en Haití, hubo manifestaciones en Honduras, coincidieron con las manifestaciones en Líbano y en Egipto, y efectivamente, como bien se señalaba en el programa, el punto parecen ser cosas pequeñas, pero en realidad estamos hablando de una acumulación de circunstancias que tienen que ver con desigualdades y con el tema socioeconómico. Por un lado, la apertura de espacios, el abrirle paso a estas nuevas generaciones o nuevos sectores de la generación global en la que estamos, como dice Ulrich Beck, el sociólogo alemán, y pues nos encontramos con que había una expectativa de modelo económico y social que está llegando a un límite, y el Banco Mundial, la CEPAL, los organismos regionales están diciendo, salvo India, pues se ha limitado la posibilidad de crecimiento. Y yo quisiera hacer una mención especial a Ecuador, porque pareciera que Ecuador es como parecido a otros lugares, pero Ecuador y Bolivia, sobre todo, tienen elementos en relación a la expectativa económica y social diferentes que el resto de países de América Latina. Y uno de los elementos ha sido el cambio constitucional. Hubo 2 incorporaciones importantes a esas constituciones en los últimos años, algo que los expertos en derecho están analizando, y una fue el derecho a la naturaleza y la conexión con los derechos ambientales, y el otro es el derecho al bienestar o al bien vivir, que ya es otro enfoque que va más adelante de derechos humanos. Y entonces eso es lo que está haciendo crisis, el límite de las capacidades de esos modelos, al igual que en Hong Kong, donde, bueno, en este momento se dice es democracia, pero sabemos que detrás de eso está el tema de la incorporación y de la inclusión de los sectores que antes se categorizaba como vulnerables, pero que ahora claramente se habla son sectores afectados por la condición de desigualdad. Eso diría yo en primer lugar. Creo que no va a ser el único lugar en el mundo lo que ya se ha enlistado. La realidad es que en las últimas semanas es cada vez más el número de lugares en los que se están expresando estos límites a partir de las medidas gubernamentales de aumento de precios para conseguir responder al mercado energético o a las limitaciones en el espacio público, y creo que es una tendencia que vamos a ver. Y el otro elemento que me parece importante también es las estructuras de diálogo. En el caso, están siendo diferentes en cada lugar. Lo vimos en Colombia, vemos los fallidos intentos en el caso de Venezuela, pero por ejemplo en el caso de Ecuador falta un actor de mencionar que me parece muy importante, que fue la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se pronuncia a los días de del Sínodo sobre el Amazonas. Efectivamente, algo que ocurre además después de los incendios en el Amazonas. Estamos viendo la participación de otros actores y no solo de los manifestantes, como se veía en el 2005, 2010. Ahora también está esta idea de que la gobernanza, o sea, la idea de que puedan participar sectores sociales, económicos, sector privado y organizaciones indígenas y sindicatos. En el caso de hoy en Chile hay huelga portuaria, no solamente son los manifestantes en la calle,
estamos viendo la expectativa de la necesidad de participación y de ser oídos en esos diálogos multisectoriales, algo que pues desde la Conferencia de Financiación para el Desarrollo y las cumbres de Naciones Unidas se da por hecho, pero en los lugares donde se cierran esos espacios se vuelven a abrir a través de manifestaciones de calle y no siempre terminan en mesas de diálogo y de negociación, como lo estamos viendo desafortunadamente en el caso de Chile en estos días. Correcto, Guadalupe. ¿Cuál es, y dentro de tu análisis, el futuro que ves inmediato de alguna manera para estas manifestaciones, estos descontentos sociales que han provocado pues un desequilibrio económico, político también en estas latitudes? Porque en Hong Kong ya son 4 meses, en los chalecos amarillos también ya son varios meses, lo que se viene también en Bolivia, en Cataluña, sobre esta situación en donde tienen también pues detenidos aparte del gabinete de Puigdemont, y en donde también vemos que más allá de lo político también deseo ávido de separación, ávido separatista, deseo separatista, en donde también están involucrados pues, los grupos minoritarios, pero que también de alguna manera, y lo platicábamos con Pepe y también con Verónica, están empezando a cobrar mucha fuerza. Lo vemos también en Chile, en donde los estudiantes hacen manifestaciones que, bueno, el presidente Sebastián Piñera yo creo que no tenía contemplado que fueran a ser de esa magnitud. Claro. ¿Qué es lo que se espera entonces a partir de estos movimientos? O sea, ¿podemos pensar que van a ser, de alguna manera, se van a pagar rápidamente, o cuál es la implicación que tienen a partir de la exposición en diferentes latitudes? Guadalupe. La pregunta es muy buena. Lo primero que yo diría es que hay que distinguir entre movimiento social y movilización. Lo que estamos viendo son movimientos sociales de diferentes tipos y de diferentes colores, que van desde los espectros más conservadores hasta los espectros más radicales, en movilización de nuevo tipo. Una de las cosas que hay 2 elementos de este fin de semana y de lo que está pasando en Hong Kong que a mí me han llamado mucho la atención. Bueno, 4 diría. 1, Hong Kong ha sido algo que sucede después de una serie de movilizaciones en Corea. Claro. Durante varios años, que terminaron incluso en cambios políticos en Corea. Ayer en Madrid había la tradicional visita de los pastores en la ciudad de Madrid, pero esta vez llevaban demandas económicas en el contexto de la crisis de los aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos. En Cataluña, todo el sábado hubo un grupo de pacifistas sentados a mitad de la calle durante todo el día, tratando de evitar la violencia y buscando generar un espacio de comunicación y de diálogo. De hecho, hubo un momento en el que se retira la policía, bueno, el equivalente de policía en Cataluña, y se logra que durante todo el día sea una manifestación pacífica. Ya en la noche sí, pues se agravó la situación. Otro lugar donde ha habido movilizaciones muy fuertes es Argentina, todo el año. Lo que pasa es que a veces no las movilizamos. Mi opinión es que si se logra comprender que es necesario el diálogo y esas mesas ante una situación de escasez en el campo económico, se van a lograr cosas importantes, porque se van a lograr nuevas concertaciones, como lo estamos viendo en el caso de Ecuador. La mesa continúa, están participando muchos sectores, sigue la Iglesia, Naciones Unidas es facilitador. Pero si no se logra, lo que vamos a encontrar son endurecimientos y deterioros muy graves que no queremos ver, pero que ya hemos visto en los ciclos históricos que ocurren, como fue en los años 30 y como fue en los 70. Y demasiado se parece. Yo la movilización de Chile la veo muy parecida a la movilización de Grecia de los estudiantes en las primeras épocas. Y la gente pensaba que iban a llegar los ultraconservadores a Venecia, como había pasado con los golpes de Estado en aquellas épocas, las películas aquellas, no sé si se recuerdan, Z, y no pasó. O sea, lo que pasó fue un periodo muy difícil de ajuste, y pues ahora sí han llegado otros grupos políticos en Grecia. Correcto, Guadalupe, muchísimas gracias, sumamente nutrido tu análisis, tu opinión, importantísima sobre todo para darle este contexto, esta coyuntura, entenderlo desde esta parte también de nuestro país y también lo que representa de alguna manera para estas relaciones que tenemos con todos ellos, y además también
pues las conjeturas y sobre todo pues las similitudes que tenemos con cada uno de estos conflictos. Guadalupe, muchísimas gracias. Guadalupe González, internacionalista y analista que participó con nosotros en esta mesa de análisis político. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Pepe, Verónica, conclusiones entonces al respecto en estos últimos minutos que tenemos a partir, de lo que se viene, del futuro inmediato que se viene a partir de estos movimientos. Pues yo creo que digamos, lo más interesante y lo más importante, y lo decía ahora Guadalupe, es en el sentido de el cauce que pueden tomar, ¿no? Estas manifestaciones, esta serie, ¿no?, de descontentos y de frustraciones, es decir, cómo la canalizas. Yo creo que lo que en todo caso deberíamos de buscar es que dentro de los ámbitos de cierta civilidad o ciertas reglas democráticas, en donde los países que así son, porque también hay otros que, ¿no?, como bien decíamos, no es que tuvieran como en Hong Kong, ¿no?, el régimen democrático, pero sí dentro de una margen político que sobre todo minimice la violencia, porque es donde lo que estamos viendo justo que es ya en lugares donde ya se pierde en todo caso, ¿no? Por lo menos la posibilidad de encontrar cauces y salidas. Yo creo que sí hay un cuestionamiento muy, muy fuerte y el hecho de que no hubiera estos cauces dentro de salidas democráticas, de diálogo político y de cierta concertación y civilidad, sí puede dar pie, y como lo decía Guadalupe, como sucedió en los 30, etcétera, a regímenes pues de otro tipo, que ya sea autoritarios. Se ha hablado de que si los regímenes fascistas llegaron como, ¿no?, después de este tipo de eventos en los que la parte de la población que se siente excluida, pues entonces voltea hacia personajes, que eso lo estamos viendo, sean populistas, fascistas, etcétera, que prometen soluciones fáciles que al final no se dan, y entonces el descontento pues lo que hace es simplemente perpetuarse, y esa no sería una salida. Entonces creo que lo que habría que estar atentos a ver es que justamente no se degeneren este tipo de cuestiones, y me parece muy importante. No, las señales no son muy alentadoras, pero digamos, ojalá que que prive en algunos por lo menos la muestra de capacidades pues ya, ¿no?, de diálogos democráticos, de principios de gobiernos de representatividad, ¿no?, y de legitimidad democrática, que finalmente pues yo creo que aunque no sean perfectos, son los que mejor han podido encauzar pues esta disputa y estas diferencias de una manera pacífica y constructiva. Totalmente, que no se degeneren, que no pierdan justamente esta importancia, que no se comprometan con otros intereses que no son directamente los que están vinculados, y que no pierdan además el cauce y la intención directamente, cuando si es un grupo más allá de ser menor o importante, pues lo que implica de alguna manera en el plano económico y político. Pepe, conclusión. Mira, yo creo que, pues, aunque estando de acuerdo en los buenos deseos de Verónica, creo, la verdad, que estamos en una época de cambio, en una época de tumulto, de transición, no solo en términos internacionales, sino también en términos de los países, ¿no? Esto es, Trump hablaba hace algunas semanas de la importancia del nacionalismo, y la realidad es que tenemos todavía que encontrar el papel del nacionalismo en un mundo globalizado, porque ahora las economías, las sociedades dependen las unas de las otras a una forma extraordinaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos una interrelación enorme con los Estados Unidos, a querer o no, y los Estados Unidos, a querer o no, tienen una considerable interrelación con nosotros, con lo cual estamos en una situación en la que lo que pase ahí nos influye y lo que pase aquí les pega. Entonces, eso crea un problema de otro tipo. Y crea problemas aquí también de otra índole. Esto es, tienes poblaciones que son beneficiadas por la relación con los Estados Unidos, o porque tienen familiares, porque una buena parte de esa población está en Estados Unidos y envía dinero a México, a sus familiares aquí, y tienes una población que no tiene ese acceso. Tienes una población que tiene acceso a trabajos, empleos creados a partir de la relación con los Estados Unidos, y otra que no. Y eso influye y
eso influye de menor o en mayor o menor medida en todos los países. Esto es, la situación en Venezuela impacta en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, en alguna medida Brasil. Entonces ¿cuál es el rol de los nacionalismos ahí? Eso, hay mucho que discutir. Decía un humorista americano, que lo bueno de la democracia es que todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, y que lo malo de la democracia es que todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, y es lo que estamos viviendo ahora. Totalmente. Pepe Carreño, muchísimas gracias, sumamente valioso tu participación. Verónica Ortiz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, los espero mañana también en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano.